este programa. Estamos precisamente en este momento en una transmisión en vivo, pero también está para quedar grabado y que pueda ser observado en los días o las horas que usted así lo crea conveniente. Le agradeceremos en mucho el que usted comparta este programa para con sus personas conocidas, con sus contactos, y también que haga su comentario en su momento sobre el aspecto que quisiera mencionar. Estamos hoy precisamente en la fecha 12 de abril del año 2020. Estamos llegando ya al fin de la primera quincena de este año, pero estamos felices de tener contacto con muchas personas a través de este medio, porque estamos predicando la palabra de Dios de una manera diferente ahora. Estamos agradecidos porque el tiempo de la promesa la pudimos ver, la pudimos disfrutar, y estamos viendo con nuestros propios ojos aquellos cambios. Muchos que desearon verlos y no pudieron verlos. Nosotros, por el contrario, estamos siendo testigos presenciales de esas cosas que fueron anunciadas por la palabra de Dios y que ahora puedo contar una de ellas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le dio la instrucción a los suyos en aquel tiempo, cuando les dijo de Jerusalén, sino que permanecieran ahí hasta que fueran investidos del poder de lo alto, Él les dio esta palabra porque sabía que dentro de no muchos días iba a cumplirse esa realidad. La realidad que el profeta Joel en el Antiguo Testamento había anunciado muchos años antes. En el capítulo 2, el libro de Joel declara muchas cosas que tenían que ver con el contexto de lo que del mundo antes de la venida del Espíritu Santo, esa santa persona de Dios, para estar presentes con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como fueron exactamente las palabras que Jesús dijo. Nuestro gran Salvador se refirió a eso así, pero dice en la profecía de Joel en el versículo 28 del capítulo 2, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Hace pocos días, por cuestiones naturales, en el espacio, la luna se puso de un tinte rojo, una situación rojiza sobre el color natural de la luna. El color se debe precisamente a nuestra atmósfera, que le da una tonalidad entre blanca y azul como consecuencia del oxígeno de la atmósfera. Pero es importante que usted sepa que esta situación del cambio de color de la luna no es en sí porque la luna cambió de color, sino porque hay un filtro, una situación intermedia que está alterando el color que nosotros vemos. Pero lo interesante es que mucha gente de nuestras culturas todavía está creyendo en historietas del pasado, porque en mi vecindario se escuchó todavía que algunas personas estaban somatando botes y láminas y haciendo bulla para que la luna ganara la lucha que había. Entonces es interesante que todo el desconocimiento de estas cosas hace que la gente todavía quiera caminar en tradiciones y en costumbres que no tienen nada de ciertos. Pero ¿qué sí hay de cierto en el campo este? En este capítulo, en el capítulo 2, en el libro en el que estamos, nosotros podemos leer ahora que las situaciones que han pasado en estos días y las que están pasando precisamente en estas semanas no deben traernos a nosotros confusión, sino alegría. Porque así como en aquel entonces se cumplió la venida del Espíritu Santo, y Joel lo había anunciado, también otros profetas lo anunciaron, pero cuando Joel lo anunció fue en esa parte de la Biblia. Jesucristo se recuerda de esa profecía y la publica para los apóstoles y los discípulos que con él estaban en aquel tiempo, y se cumple la promesa del profeta, se cumple en el capítulo 1
del libro de los Hechos. Ahora quiero que usted ponga sus ojos, si es tan amable, porque en este momento en que vamos a comenzar a leer, vamos a pedir al Señor la gracia que necesitamos para poder comprender estos textos y que la gracia del Señor sea derramada en nuestro espíritu principalmente, para que podamos entender, para que podamos discernir lo dicho por escritores bíblicos. Y entonces oramos en este momento. Gracias a Dios. Señor, te bendecimos porque hoy, en la fecha en que estamos en este mes, podemos agradecer a tu nombre, Señor, que una vez más se anuncia al mundo entero que Cristo Jesús resucitó y que también lo hizo en el primer día de la semana, en el día domingo, cuando, Señor, por tu misericordia, por tu poder, por tu grandeza, la piedra de la tumba fue hecha a un lado, saliste de la tumba en tu pleno señorío y comenzaste, Señor, a mostrarte a las personas de aquel tiempo con una naturaleza glorificada y dejaste todavía el encargo a través de tu palabra de lo que había que hacer en esos días. Y realmente así lo leemos y así lo creemos. Gracias, Señor, porque después de dejar esas instrucciones tan claras, prometiste, antes de ascender al cielo, prometiste que era necesario que viniera un consolador, otro consolador, sí, de la misma estatura tuya, Señor, el Espíritu Santo venido de Dios, para que nos acompañara durante este proceso de la vida y para que nos guiara a la sabiduría tuya y al contentamiento de nuestros corazones por saber las cosas de Dios escritas aquí en la tierra que tenían que cumplirse. Ahora, Señor, agradecemos que fuiste, y cuando los primeros creyentes hicieron bien en creer la promesa y se fueron a aquel aposento alto, cerca de 120 personas era el número, fueron allá y se cumplió en ese capítulo 2 del libro de los Hechos aquel espectáculo maravilloso cuando el Espíritu Santo entra al aposento donde estaban, oyéndose como un viento recio que soplaba y se repartió en forma como de pequeñas llamas sobre la cabeza de uno de ellos, de cada uno de ellos, y todos, dice la Santa Escritura, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a profetizar, empezaron a hablar en lenguas, empezaron a cantar, abrieron la puerta y salieron sin ningún temor a predicar tu palabra, Señor, a las naciones. Y desde ese día hasta hoy, cambiando a todas las naciones en el mundo, y donde quiera en este aspecto que tenemos aquí, mostrando las diferentes naciones que forman los continentes en este mundo, tu palabra ha sido anunciada, ha sido creída y la persona de Cristo ha sido recibida en los corazones. Ahora, Señor, te damos gracias de que hemos llegado a este día habiéndose cumplido lo que tenía que ser, y por eso no hay ninguna duda que lo que falta por cumplirse llegará a su tiempo, sin falta y sin error. Como fue dicho por nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, no pasará ni una tilde y ni una jota de tu palabra, sino que se cumplirán, lo cual alegra nuestro corazón, porque, Señor, hemos creído y hemos creído con firmeza de que las cosas serán así. No estamos para nada apenados, Señor, ni temerosos, sino al contrario, estamos dispuestos a seguir adelante debido a la fiel promesa del Señor que hemos recibido en nuestro corazón de estar tomados en cuenta entre aquellos que están escritos en el libro de la vida y del Cordero, allá donde están apuntados los nombres de todos aquellos que durante los siglos que han pasado hemos creído en Cristo Jesús. Por lo cual, Señor, te damos gracias en oración y te rogamos que esa gracia que diste para todos también esté con nosotros ahora este testimonio de tu palabra, para que tengamos esperanza, tengamos gozo y que tengamos el triunfo final sobre toda la obra del mal. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, para siempre. Amén. No estamos predicando
lo que nosotros solamente queremos hablar, sino queremos predicar en base a lo que Dios ha hablado, porque realmente nuestra palabra no es tan importante como lo que Dios ha dicho, como lo que Dios a través de los profetas y de los pastores y de los apóstoles ha hablado, ha escrito, y nosotros ahora queremos hacer público. Por eso mismo es que en este libro precioso, en el libro de Joel, ahora leemos esta parte maravillosa que nos da a conocer en el libro de Joel, en el capítulo 2. Quiero que venga usted precisamente, y estamos confiando en que esto nos va a ayudar a todos en la gracia del poder de su nombre y de su grandeza. Capítulo 2 de Joel dice, leyendo desde el versículo 1, tocar trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte. También tiempo todos los moradores de la tierra, tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como el desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él se escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, y como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, y se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará, dice, a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerá el cielo, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportar? Quiero hacer mención aquí a partir del versículo 11 del capítulo 2, de que hay anunciados eventos para yo diría el mañana próximo, ya muy cercano a esto. Vendrán esos tiempos en los cuales estas palabras tienen que cumplirse, y nosotros entendemos por la palabra leída que hay algo que viene y que tiene que suceder, no hay que lo impida. Nosotros, aun cuando oremos constantemente y repetidamente para que esto no suceda, no se puede impedir. Eso está escrito y está determinado para una fecha exacta. De manera que yo lo que quiero expresarle esta mañana es que más bien estemos preparados para aquello que se nos ha anunciado. Estemos preparados en el corazón, consciente de que la palabra de Dios, como ya Jesucristo mismo lo dijo, no dejará de cumplirse. Él sí dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. No dejarán de cumplirse. Tienen que cumplirse al pie de la letra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Preparar nuestro corazón. Si nosotros hemos tenido el corazón para creer en Cristo, para trabajar nuestra propia vida creciendo en el conocimiento de Él, entonces ha llegado el tiempo en el que nosotros tendremos que dar un paso más en el gran compromiso de estar sirviéndole al Señor en este tiempo y en el tiempo que resta, y que nos permita Él la gracia. Entonces, en el versículo 12 dice, pues ahora
dice Jehová. Está bien el llamado, porque eso es lo que queremos al final llevarle al corazón de usted y de sus parientes y de sus amigos y de todos aquellos que puedan ver este video y que puedan juzgarlo realmente para hacer lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios? Por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y ungüento y lamento. Y dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque esto es muy cierto. En serio, misericordioso y clemente es, y tardo para la ira, y grande en misericordia, y porque se duele su corazón. Dios ha llamado durante todos los siglos. Todas las cartas de los apóstoles y todos los escritos de los profetas llaman a la gente, en un principio al pueblo de Israel, y después a todas las demás culturas para que se conviertan de sus malos caminos. ¿Sabe lo que ha pasado durante muchos años? Que la gente quiere más que Dios se convierta a ellos y no ellos convertirse a Dios. Por eso es que el mundo ha llevado este rumbo. Se ha extraviado tanto porque la gente quiere que Dios sea el que haga las cosas que ellos dicen. No ese es el orden correcto. El orden correcto es que nosotros los seres humanos, las criaturas de Dios y los hijos de Dios, vengamos con un corazón arrepentido a hacer lo que Dios ha dicho que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Convertirnos. ¿Cómo así convertirnos? Sí, hemos vivido en un camino equivocado, hemos vivido en un tiempo de maldad, entonces convertirnos significa dejar todo aquello que nos torció del verdadero camino. Dejar todo aquello que se levantó con oposición al conocimiento de Dios. Dejar todo aquello que nos extravió a nosotros y que nos hizo tomar un rumbo que nunca debimos tomar. Siguiendo algún consejo religioso, siguiendo alguna doctrina perversa, siguiendo alguna conducta aberrante, nuestros pies se cambiaron en el orden de obedecer la palabra de Dios. Por eso el mismo Señor nos está diciendo aquí en este versículo, por eso ahora, ¿sí? Ahora, o sea, en este tiempo dice el Señor, convertid a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Estas prácticas, formas, van a mostrar el arrepentimiento de uno como persona humana y a aquellos que han vivido una vida no agradable al Señor, aquellos que ya no distinguían entre su mano derecha y su mano izquierda, aquellos que no hacían distinción entre lo santo y lo profano, tienen que convertirse, pues Dios está dando una nueva oportunidad en este tiempo. El conocimiento de su palabra, y por eso es que constantemente debemos leerla y volver a leerla, y cuantas veces sea necesario volver a leerla, porque no basta con una vez. Porque tenemos que leerla, pero tenemos que entrar al conocimiento de la palabra en el espíritu de la palabra. No basta con hacer cosas religiosas, no basta con ponerse cierta indumentaria, una túnica o algunas situaciones en el cuerpo que puedan ponerse para pensar que de esa manera ya nos acercamos a la gracia y al perdón de Dios. No, es al corazón del hombre que Él habla, es al interior de la decisión personal de cada quien. ¿Cómo lo dice Dios? Rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos. No se trata de algo que pudiéramos nosotros desgarrar nuestra ropa, pues eso no representa nada. Pero sí debemos rasgar nuestro corazón y realmente hacer una conversión de fondo para mostrar al Señor que de verdad hay arrepentimiento y de que de verdad estamos dispuestos a dejar aquellos caminos que nunca debimos tomar. Esta es una palabra como por ejemplo a quienes han dedicado a hacer negocios ilícitos, ya sea a través del poder político o del poder económico o a través de los negocios turbios.
Este es un tiempo de gracia en el cual Dios está hablándole a todos en el mundo de apartarse de aquello vano y profano que hicieron para dejar el camino correcto y que los confundió, algunos en amor a las riquezas, otros en amor a la fama, otros en el amor y otros en el amor al placer. A muchos ha confundido esta situación y se fueron detrás de caminos perversos que nunca debieron caminar. Pero el Señor está llamando al corazón de los hombres en todos los pueblos ahora a presentarse de Él con un lamento en sus corazones y en sus labios, a un cambio de conducta verdadero que se muestra a través del ayuno, a través de la oración, a través del lloro, a través del lamento, y que a través de toda esta conducta que se muestre verdaderamente el Señor, pueda el Señor tener esa misericordia y esa bondad para perdonar a cuantos se acerquen a Él por el camino que Él mismo estableció. El hombre ha establecido caminos religiosos, ha establecido muchos caminos, diferentes conductas con diferentes nombres, unos más poéticos que otros, pero todos esos son caminos absurdos que llevan a la gente solo a una condenación engañosa, porque realmente se entraron de una manera subrepticia, así entraron muy solapadamente para convencer la vida de la gente. Y esa gente, escuche bien, es gente a la cual el Señor ama y valora. Por eso está dando oportunidad a todos, para que podamos todos venir a esa salvación mediante un abrir el corazón y dejar todas aquellas cosas vanas que han apartado del verdadero camino y venir a la salvación que el Señor da por medio de su Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertidos a Dios vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, sí, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Contaba el otro día que hablando por teléfono con un hermano a quien quiero mucho aquí en la ciudad de Huehuetenango, hablando de la situación que estamos viviendo a nivel nacional, me dijo: ¿qué? Le pregunto yo: ¿qué está haciendo? Y él me contesta: aquí, dijo, estamos en el encierro, pero estamos pidiendo a Dios misericordia. Mis palabras fueron, y le digo de verdad, no es que yo las haya pensado, sino esas fueron las palabras que Dios puso en mi boca para poder decirlas en aquel momento y decirle: ya no pida misericordia. La verdad, nosotros ya no tenemos por qué pedir misericordia más. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado misericordia en extremo. Nosotros tenemos una misericordia que disfrutamos cada mañana, cada tarde, a cada hora del día. Y le explicaba yo al hermano, él también es pastor, y le explicaba yo: ya no pida más misericordia, porque yo estoy seguro que en su casa hay comida, en su casa hay televisión, en su casa usted y sus hijos tendrán un teléfono de estos que se llaman inteligentes. En su casa hay una cama cómoda, hay una almohadita tibia que le soporta en la noche con su sueño. Y la verdad, tenemos de todo, tenemos energía eléctrica, tenemos agua caliente, tenemos agua. Yo por mi parte testifico con gratitud en mi corazón a Dios. Tenemos agua, suficiente agua tenemos en la cisterna. Suficiente agua tenemos en el sistema hidráulico de la casa, tenemos de todo. Entonces no pidamos misericordia, más bien agradezcamos misericordia. Le demos gracias a Dios con manos alzadas, porque Él no nos ha dejado sin comida, no nos ha dejado a nosotros y a nuestros hijos, no nos ha dejado en el abandono. Estamos cubiertos, tenemos un lugar donde vivir, donde encerrarnos para estar protegidos. Tenemos un lugar y tenemos la visión de estar reunidos en familia, tomando alimentos frescos. ¿Qué misericordia vamos a pedir? Eso lo tenemos, Dios nos lo ha dado, ¿sí? Salvo que pidamos misericordia para aquellos que no tienen esto, de acuerdo, pero nosotros agradezcamos misericordia. ¿Qué debemos hacer? Agradecer de corazón, levantar nuestras manos, levantar nuestro corazón y nuestra vida
para testificar lo que dice aquí el texto bíblico, que Dios es misericordioso y clemente. Es tardo para la ira y es grande en misericordia. Y yo en este momento le agradezco a Dios que nos haya tratado así. Aún agradezco a Dios que estemos viviendo este tiempo de estrechez. ¿Sabe por qué? Porque algunas familias solo así se reunieron. Conozco 2 familias donde los esposos ya no pasaban tiempo juntos. Cada quien en su rumbo de trabajo, uno por un lado, otro por otro, los hijitos recomendados con la abuela. Ahora no, ahora están como familia, están orando, están leyendo la Biblia y están cantando. ¿Sabe? Era necesario esto para que muchos frenaran, y después del gran frenazo que se dio a nivel nacional y a nivel mundial, porque esto está afectando a todos lados, las familias están pudiendo ver hacia arriba. ¿Sabe qué me impresionó de un anuncio de esos canales internacionales? Hay un anuncio que me llamó poderosamente la atención. Dice que los hombres quisieron ver qué hay en el espacio y subieron con las naves espaciales y subieron para ver qué había en el espacio. Y ellos mismos dicen en el anuncio que se asombraron cuando en lugar de ver hacia arriba, voltearon hacia abajo y miraron la Tierra, donde hay más de 3 millones de especies animales y vegetales, donde los mares están profusos en vida, donde los bosques también muestran un aspecto maravilloso de toda clase de plantas, de flores y de frutos. Su mirada estaba puesta hacia el vacío en lo alto, y cuando subieron allá y miraron a la tierra se asombraron y se dieron cuenta que la gracia de Dios aquí en la tierra realmente es sublime. Es más allá de lo que se puede contar en todos los libros escritos. Es más allá de lo que se pueda decir en todas las poesías que se puedan escribir. Es más allá en todo aquello que las mismas fotografías pueden mostrar de un Dios grande y todopoderoso. Cuando dejaron de ver hacia el vacío, cuando voltearon a ver hacia el orden creado, Dios les mostró su grandeza. Y voy a poner una ilustración más para poder decir a usted, así son las cosas. Hace tiempo, en una noche de discipulado aquí en Tabernáculo de la Fe de Huehuetenango, el día jueves en la noche, un joven de los estudiantes se me acercó en un receso y me pregunta: hermano, ¿qué le puedo decir a mi amigo que no cree en Dios? Yo como que no entendía al principio la pregunta, me senté y le volví a preguntar: ¿cómo así? Explícame un poquito mejor. Y me dijo: sí, es que tengo un amigo que no cree en Dios, ¿qué le puedo decir? Y yo le contesté y le digo: no lo pensé. Eso fue lo que primero puso el Señor en mis labios, y le dije: decirle que se coma un mango. Y el joven se me quedó viendo como que yo no le estaba entendiendo ni respetando su pregunta. Sí, le dije, cuando lo miré con ese rostro así interrogante, sí, le dije: decirle que se coma un mango, o que se coma un jocote, o que se coma un nance. Son frutas de nuestro territorio. Y cuando ya se lo haya comido, le digo: decirle que te explique de dónde viene el sabor y la textura de cada una de esas frutas. Entonces empezó a comprender la respuesta. Y eso mismo le digo yo a usted. Si usted dice que esto está fuera del control de Dios, si usted dice también que no entiende por qué Dios está castigando al mundo, mejor siéntese, mejor medite, cómase una fruta. Antes de seguir preguntando, cómase una lima, una manzana, y después diga: ¿de dónde vino esta fruta tan deliciosa? Pregúnteselo. Y la única respuesta que llena esa pregunta es parte de la creación de Dios. Así también son todos los animales. La gran maravilla de todo el mundo de animales que existe, desde la pequeña hormiguita hasta el elefante. Todos ellos son una manifestación gloriosa del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, según explica Hebreos en el capítulo 1, y también dice que todo eso fue hecho
para que nosotros a través de todas las obras creadas, creamos en Él. Porque ninguna obra se hizo sola. Hay de aquellos que dicen que todo viene de la gran explosión. No puede ser que sean tan sencillos para decirlo de esa manera. Todo viene de un creador maravilloso y maestro para las obras de la creación. Usted mismo tiene el testimonio en sus propias uñas, en sus manos. Usted sabe que todos tenemos las huellas aquí en cada uno de nuestros dedos y que son personales. Nadie tiene una repetición de las huellas suyas en el mundo. En este mundo donde habemos muchos millones de personas, las huellas que yo tengo en mis dedos son únicas y ninguna de ellas es semejante a las de otro. Hay tantos millones de personas, pero nos distinguimos por cada una de las cosas. Tan maravilloso que es comprender que el Creador es más grande de aquello como nosotros lo podemos pensar. Pero ¿qué nos ha dado la capacidad de saber esto? ¿Qué es lo que nos ha dado la capacidad de entender esto? No es que seamos muy listos. Nos dio el Señor su gracia a través de darnos su Espíritu Santo para que guíe nuestro propio espíritu. Eso se lo dice a usted de Romanos 8:16. El Espíritu Santo de Dios se comunica al espíritu que usted tiene en sí mismo y le indica que usted es hijo o hija de Dios. Él nos lo comunica. De manera que nadie puede hacerse hijo de Dios por cuenta propia. No, sino que cada uno de nosotros somos hijos de Dios porque hemos recibido su Santo Espíritu y porque ese Espíritu nos guía, como dice el Salmo 23, a las fuentes de las aguas donde podemos beber abundantemente y a donde están los pastos delicados y frescos donde podemos alimentarnos. Es el Espíritu Santo, ¿sí? Pero en la función de hacer el trabajo pastoral es que nos guía para que nosotros vayamos a aprender de su palabra y tener definitivamente el conocimiento de Dios en sí mismos. Y por eso es que promete Él en este capítulo 2 de Joel, en el versículo 28, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y dice exactamente, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas verán sueños y vuestros ancianos verán visiones. ¿Qué es lo que tenemos ahora? La comunicación perfecta, real y verdadera con Dios por medio de su Espíritu Santo. Hemos estado leyendo con nuestros hijos y con nuestros nietos en estas semanas que han pasado muchos de los libros proféticos, de los profetas mayores y de los profetas menores también. Y entonces hemos estado aprendiendo porque mis nietos, especialmente ellos, tienen una ansiedad por hacer algunas preguntas de las cosas que no comprenden y que en el momento dado les puede dar pena o les puede dar un poquito de zozobra por la situación que está pasando. Entonces yo quiero que usted venga conmigo al libro de Amós. El libro de Amós, del profeta Amós, es el inmediato después de Joel. Joel ya profetizó sobre la venida del Espíritu Santo, a eso que ocurrió en el libro de los Hechos, y ya lo vamos a leer en un momentito. Y dice el Señor en este libro de Amós específicamente, Él juzga todas las cosas por las cuales Él envía el juicio a la tierra. Él envía. Y dice en este libro varias veces, en el versículo 4 del capítulo 2 de Amós, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de los cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. ¿Sabe qué ha pasado? Que en la cultura de los hombres
Todos han pensado que Dios no es el juez de la tierra y no va a castigar. Los gobernantes de las naciones han fracasado, porque ellos dijeron que tenían un plan para sacar adelante en el gobierno a las diferentes naciones, y estoy hablando de las naciones de nuestro contexto en América Latina. Aquí desde México, del sur de los Estados Unidos, estamos hablando acerca de los gobernantes que hay desde México hasta Chile, y todos ellos en su campaña política decían tener un plan para sacar adelante a cada una de las naciones. ¿Y cuál es la demostración que tenemos al final del siglo XX y ahora en el inicio del siglo XXI? ¿Cuál es la razón que tenemos? Todos ellos han fracasado. Y los más grandes gobernantes en las naciones europeas, los que se creen dueños del mundo, han fracasado también. Todos ellos que eran los dueños de los grandes capitales en el mundo, ¿dónde están? Han fracasado. ¿Por qué es este panorama que tenemos? Porque la Biblia lo dice. Todos ellos van a fracasar porque todos están ahorita buscando al estadista que pueda gobernar el mundo y tratando de eso, en poner en práctica que una sola persona sea nombrada para gobernar el mundo de los seres humanos. O sea, estamos llegando al tiempo cabal en el cual ese personaje va a aparecer y la gente se va a aficionar a él y le van a aplaudir y van a decir: este es el hombre que esperábamos. ¿Por qué? Porque Jesucristo anunció que él había venido en el nombre del Padre y que no lo habían querido recibir, y anunció proféticamente también: vendrá otro en su propio nombre y a ese recibiréis. Y el mundo está preparado para eso. Ahora el mundo cabal está cayendo en el cuadro de esos eventos que están anunciados desde hace 2 siglos atrás, desde los primeros años del siglo I, cuando Jesucristo vino a ser la razón de su ministerio entre los hombres. Y eso es lo que Amós anuncia: el juicio sobre cada nación en el mundo, el juicio sobre todos aquellos que apartaron su pie de la razón y de la justicia y que entraron en tal nivel de confusión que ahora no distinguen entre su mano derecha y su mano izquierda. Y aquellos que no hacen distinción entre lo santo y lo profano, sino que confundieron todo, se consideraron los dueños de la riqueza, del poder, del aplauso, de la fama, de todo, y creyeron ellos ser los dueños del mundo y que nadie más que ellos son los que tienen el poder. Eso se parece algo así como los jueces de las cortes aquí en Guatemala, que ellos son los que dictaminan y nadie tiene poder y autoridad para decir otra cosa, sino los jueces que están detrás de su trono, diríamos. Están ellos para impartir justicia, y ellos han favorecido al malo y han castigado al bueno. Y ellos han premiado al delincuente y lo sacan a la vida pública, y en cambio al que no es delincuente lo castigan con multas o con prisión. ¿Por qué ocurre eso? Por los vicios y las perversiones de los corazones de los hombres. Pero ya llegará un día en el cual ellos estén delante del gran juez, del verdadero y del único juez que merece estar en el trono, y tendrán que dar cuenta de sus hechos. Yo lo digo con mucho y profundo respeto: es que no somos los hombres los que tenemos la corona, y si alguna corona tenemos es para que nos la quitemos y la arrojemos a los pies del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a los pies de aquel que es el León de Judá. Entonces ahora quiero pedirle, con el respeto del caso, que apuntemos un poquito al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos se cumple 50 días después de que el Señor ya pasó por el final de la pasión, y cuando habiendo sido crucificados, después de esto puesto en la tumba, entonces ahora resucita públicamente. Usted sabe que la Biblia cuenta la historia de cuando Jesús apareció a sus discípulos y ahí no estaba Tomás. Y él puso en duda cuando sus amigos y hermanos apóstoles le dijeron: el Señor ha resucitado, y él dijo: no lo creo. Y él dijo que tenía que mirar y tendría que tocar las huellas de su pasión para ver, de creer. Cuando en la segunda vez, una semana después, Jesucristo se aparece y lo llama a Tomás y le dice: ven y mete tu mano en mi mano, mete tu dedo en mi mano y mete tu mano en mi costado, y le dijo: y cree que yo mismo soy. Cuando Tomás
palabra de revelación que a Tomás se le dio. Entendió que aquel que estaba ahí con él era verdaderamente el que decía ser el Hijo de Dios. Jesucristo, el Emmanuel de Dios. Y entonces en ese momento, cuando él recibe esa revelación, no le queda más que caer de rodillas y confesar: mi Señor, sí, y mi Salvador. Jesucristo le da una palabra de exhortación que a nosotros nos bendice. Porque me has visto, Tomás, creíste. Más bienaventurados son los que sin verme creen. Y ahí estamos usted y yo, hermano. Nosotros no hemos pedido ver a Jesús. Y no negamos haberlo visto. Pero no pedimos eso. Sin embargo, hemos creído de todo corazón que aquel que fue capaz de atravesar hasta la muerte, ¿sí?, y luego resucitar tomando de nuevo, porque él así lo había anunciado, dijo que nadie tenía poder para quitarle, sino que él de sí mismo la ponía y que tenía el poder también para volverla a tomar. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Él tomó la vida. Él también se despojó absolutamente. Pero al venir y tomar su vida y al salir de la tumba, habiendo hecho el acto de redención que cuenta Hebreos 1:3, dice que ascendió hasta los cielos y allá se sentó a la diestra del Padre. Sí, esperando que aquí en la tierra vayan aconteciendo todos los eventos que están marcados en el libro de Daniel y que se cumplieran las 62 semanas, sí, las semanas de años, hasta la semana 69, todo el tiempo de la gracia que Dios nos ha dado para convertir nuestros corazones a Él, para que después se cumpla el tiempo final, a lo cual la Biblia le llama la semana 70 de Daniel. Esos 7 años en los cuales sobre la tierra se van a manifestar las cosas más terribles, las cuales nunca antes han sido vistas. Pero hablándole de esto, en este libro precioso que estoy hablándole ahora, del libro de los Hechos, es que yo quiero referirme a esta situación para que usted la escuche. Y dice, en el versículo 16 del capítulo 1, varones hermanos, y estos son 2 ángeles hablándole a los apóstoles que se han visto, se han quedado viendo hacia arriba. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Se da cuenta? Era necesario que se cumpliese. O sea, no se evitó que esto sucediera, que Jesús fuera entregado por Judas. Tenía que cumplirse. Pero pues que era contado con los demás apóstoles y tenía parte en el ministerio, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Si una cosa como esta tenía que cumplirse, que Jesucristo fuera entregado y que fuera azotado, atravesado con lanza, que fuera vituperado, que le dijeran muchas cosas, que le jalonearan su pelo, su barba, ¿sí? Dice la Escritura Santa que eso era necesario que aconteciese y no se podía evitar. Eso tenía que acontecer. Así no se puede evitar ninguna cosa de todas aquellas que están escritas en la palabra del Señor para que nosotros lo conozcamos en verdad. Y entonces ahora en el capítulo 2, aquí en el libro de los Hechos, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, versículo 22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a entregado por el
determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. La palabra se tenía que cumplir. Al cual Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, dice la profecía, que no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es parte del Salmo 16. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenas de gozo con tu presencia. El Salmo 16 lo dice, y usted sabe que el rey David vivió siglos antes de que viniera Jesucristo. Ahora, leemos un poquito adelante. Dice que Jesús es profeta, y dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, está hablando de David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, eso es parte del Salmo 69, viéndolo antes, el rey David habló de su resurrección, de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. Y ahora entonces, más adelante en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, los que estaban oyendo lo que decía ahí precisamente el pastor, y dijeron a Pedro, se compungieron de corazón, o sea, se llenaron en su corazón, y le dijeron a Pedro, que es el que está predicando en este momento, y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y escuche usted esta palabra, porque es la misma palabra que yo tengo que decirle a usted en este día, un día maravilloso que Dios nos da para experimentar la vida resucitada. Sí, les dijo: arrepentíos, es la palabra, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso es lo que quiera. ¿Qué podemos decirle al que ha matado a una persona? ¿Qué podemos decirle al que ha robado? ¿Qué podemos decirle a aquel que ha transgredido de una o de otra manera? ¿Qué podemos decirle? Arrepiéntase. Ese arrepentimiento es una gran oportunidad todavía para tener oportunidad de estar con Cristo Jesús entre el pueblo redimido por su preciosa sangre. Arrepiéntase. Este es un día de salvación. Este es un día de conversión. Este es un día de arrepentimiento. Este es un día en el cual podemos tener un diferente corazón. ¿Sabe por qué? Porque las riquezas no le van a servir a usted. Porque la fama no le puede llevar a usted a la presencia de Dios. Porque el poder político o el poder administrativo de las naciones no le va a servir para nada. En balde van a ser sus títulos. Bien decía el apóstol Pablo compartiendo acerca de esto en una de sus epístolas. Él dice que por el alto y digno conocimiento de Cristo, todo lo demás, lo que él consideraba como privilegios, todo lo demás lo tengo por basura. Sí, el ser judío, hebreo, de la tribu de Benjamín, el tener la religión farisea, el tener ni todo el cumplimiento en cuanto a la religión para llamarse irreprensible, todo ello era considerado por basura a cambio de conocer a Cristo Jesús. ¿Qué le digo yo? Es realmente el llamado para esta ocasión y para estos días. Arrepiéntase.
Si alguna situación hay que hacer ahora es con arrepentimiento buscar a Dios. No estoy hablando de buscar una religión, de buscar a Cristo Jesús. Yo le dije, tengo algunos manuales todavía de estos pequeños manuales que el título lo dice todo, cómo conocer a Cristo. Aquí están todos los pasos que usted podría hacer y lo puede hacer teniendo esto o no teniendo esto, llegando a la Biblia. Leyendo la Biblia sin tener un corazón sesgado hacia una religión, pues no es por religión, sino es por renovar esa relación entre Dios y los hombres que Jesucristo mismo vino precisamente a pagar el costo de ella. A quitar todas aquellas amarraduras que nos fueron puestas en el entendimiento y a quitar todos aquellos requisitos que las religiones ponen, que no te pongas esto, que no comas esto, que no hagas esto, que no hagas aquello otro por allá. No es así. Es llegando a la persona de Cristo Jesús realmente como podemos renovar esa relación perdida por Dios y podemos entonces recibir lo que dice la Santa Escritura aquí. Después de arrepentirnos, recibir al Espíritu Santo y por medio de la sangre de Jesucristo recibir el perdón de los pecados y recibir esa novedad de vida que se nos ofreció a todos aquellos que creemos en Cristo Jesús y en su preciosa sangre derramada en él. ¿Qué le digo? Los 66 libros de la Biblia le prometen esto. Los 66 libros de la Biblia hablan de Cristo Jesús. Se puede decir de tanto de cada cosa, pero le digo, realmente lo que se necesita en este día es la humillación necesaria para doblegarse delante de Dios, confesar nuestros pecados, apartarnos del camino de condenación y llegar al camino correcto, a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y la sentencia dice todavía hasta el día de hoy, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted no viene a Cristo, ¿qué podemos tener como resultado? Que dentro de poco tiempo aparezca una fuerza avasalladora que lo conquiste a usted y que se lleve el corazón suyo por un camino diferente y que resulte haciendo usted una decisión contraria y perdiendo su vida y perdiendo la salvación que por ahora está llegando en el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo es el nombre que está sobre todo nombre que se en la tierra y debajo de la tierra. Todas las naciones lo saben, porque hay un pueblo de muchos millones de personas que está confesando fe en Cristo y que está orando porque esta peste que apareció pase. Pero no le vamos a dedicar tiempo para hablar de la peste. Hablamos de Cristo para la salvación de la humanidad, para la salvación de las naciones y para que Cristo Jesús haga esto que va a ser la gran cosecha de este siglo, la gran cosecha en el mundo, porque la sangre de Cristo Jesús se derramó en el Calvario, pero no para que las personas se pierdan, sino para que las personas sean salvas. Así que en la sangre de Jesucristo le pido yo, con todo mi corazón, que reciba este perdón que le es otorgado gratuitamente, que dedique su tiempo, ahora que tenemos tiempo de sobra, a leer, a documentarse y también a llamar si en algo le podemos servir. Usted puede dejar también un comentario debajo de este archivo que ya está grabado, para dejar en el comentario ahí que tiene una necesidad, la cual nosotros procuraremos atender. Pero le digo, no podemos hacerlo por cuenta propia, sino por el poder de Cristo Jesús, el poder en su nombre, y debido a eso nosotros podemos tomar el tiempo y los recursos que tenemos para que también su alma sea salva en la hora del juicio. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, es decir, el juicio sirve para establecer a dónde va usted a pasar su edad, si con Dios o lejos de Dios. Aquí en este caso, ni la persona del diablo es importante. ¿Por qué no? Porque muchas veces para la condenación de los hombres no va a ser Satanás. Es la misma gente la que decide con todos sus sentidos. Es la misma gente que con toda su inteligencia decidió escoger mal. Pero usted escoja bien.
escoja a Cristo. Yo quiero a Cristo Jesús. Yo recibo a Cristo Jesús. Yo me entrego a Cristo Jesús y comienzo a caminar el camino deleitoso, que es un camino de santidad ofrecido para todos ellos que quieran recibirlo. Y por eso vamos a orar en este momento para poder guiar nuestros pasos en el camino del bien. En el nombre de Jesucristo, en ese nombre vamos a orar, a creer y a confesar en la gracia de su amor. Gracias, eterno Dios y Padre nuestro. Gracias por tu palabra que está escrita para nuestra salvación. Gracias porque nosotros aquí en Guatemala tenemos libertad para reunir a las personas a leer tu palabra, a edificarnos en amor, a hacer lo que dice 1 Corintios 15, 58. Así pues, hermanos míos, amados, estad firmes y gozosos, creciendo en la obra del Señor siempre. De manera que el hecho de que estemos firmes y de que estemos constantes nos dará salvación creciente en nuestras vidas. Anunciamos esto en el nombre poderoso de Jesucristo para que todo aquel no se aparte, que la semilla que caiga en su corazón no sea aquella clase de semilla que cayó entre espinos o que cayó entre piedras o que cayó a la orilla del camino y que vengan las aves y se la coman, o que las espinas la ahoguen, o que las piedras calientes del camino la sequen la semilla y no produzca fruto, sino que sea una semilla que cae en un terreno que tiene humedad, que tiene frescura y que tiene también aire suficiente para que la semilla pueda germinar y pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Oramos, Señor, que tu palabra, la que hemos impartido y la que predicamos de aquí, de nuestra base en Iglesia Cristiana Tabernáculo de la Fe, pueda servir para que nuestros hermanos y muchas personas al verla puedan motivarse a buscar la persona de Cristo Jesús y no estar buscando más allá. Porque si tú le dedicaste tiempo, Señor, a aquella mujer de Samaria, llegando al pozo donde ella iba más tardecito a llegar a traer agua, también has dedicado tiempo para venir aquí donde nosotros estamos, porque sabes que necesitamos la salvación en tu nombre. Así que como la samaritana, Señor, tú vas a buscarnos, porque te era necesario venir aquí a esta tierra para declararnos que la salvación está solamente en ti y nadie más. Nosotros hemos recibido tu persona y los méritos tuyos como aquello necesario para la salvación de nuestras almas y nos hemos entregado de corazón. Podemos decir que nos hemos entregado de corazón puro, sirviéndote con amor y con entrega para que, Señor, el fruto de todo este trabajo no parezca pérdida, sino de la gran ganancia, Señor, de la salvación de los seres humanos que nos hemos acercado a Dios por medio de Cristo Jesús. Bendecimos a todos, absolutamente, a todos. ¿Por qué? Porque todos están llamados a la salvación, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a usted que nos ha visto y que nos reporta, y gracias también por su oración a favor nuestro, porque necesitamos ese respaldo para seguir adelante para estos días y quizás los meses que restan a este año. Que la gracia de Dios le sobreabunde y que sobreabunde para compartir con otros la salvación. Que al Señor sea la gloria para siempre. Amén.